Hoy vamos a ver un ejercicio que creo que es bastante completo sobre balance, no ha entrado en la EBAU, pero bueno, es un ejercicio que recoge bastantes partidas, bastantes cuentas que tendremos que clasificar, tendremos que calcular un resultado del ejercicio, que eso sí que es una pregunta bastante recurrente en los exámenes de EBAU, así que vamos con ello, espero que os sea de utilidad. Imaginemos que tenemos este ejercicio que aparece aquí a la izquierda, es un ejercicio bastante completo. Nos dice que la empresa Vallecasa, dedicada a la producción y comercialización de un novedoso refresco, presenta la siguiente información de sus elementos patrimoniales a 31 de diciembre del 2021. Como veis, aquí hay una lista pues, bastante grande de distintas partidas. Y al final nos pregunta A, elaborar el balance de situación de la empresa Vallecasa a 31 de diciembre del 2021 y B, calcular el resultado del ejercicio. Vemos aquí que del resultado del ejercicio no nos da la cifra que correspondería al resultado del ejercicio de ese periodo, que en este caso pues sería el 2021, ¿no? Bueno. El balance de situación debidamente ordenado, bueno, ya lo vimos en un vídeo de este canal, teníamos la estructura económica, era el activo, en qué invertíamos, y el activo lo dividíamos en activo no corriente y activo corriente. Dentro del activo no corriente distinguíamos el inmovilizado intangible y el inmovilizado material. Y dentro del activo corriente distinguíamos existencias, realizable y disponible. La estructura financiera, de dónde provienen los fondos, podían provenir de financiación propia, que lo llamábamos patrimonio neto, o podían provenir de financiación ajena, pasivo. Si eran obligaciones de pago era pasivo, que podía ser que lo tuviésemos que devolver a largo plazo, pasivo no corriente, o a corto plazo, pasivo corriente. Recordad, el largo plazo, un plazo superior a un año, corto plazo, plazo inferior a un año. Así que vamos a ir clasificando cada una de las cuentas que aparecen aquí. En primer lugar, bancos, cuenta corriente. ¿Dónde ponemos bancos, cuenta corriente? Eso va en el activo corriente y va a disponible. Disponible, acordaos, que es el dinero que utiliza la empresa en sus operaciones cotidianas. Entonces, claro, si tiene una cuenta corriente en los bancos, 150.000 euros. Bien. Derechos de cobro a cliente. Vale, un derecho de cobro a clientes, ¿qué era? Pues era, imaginemos que esta empresa que se dedica a comercializar refrescos, bueno, pues le vende los refrescos a los bares, o los bares con los que trabaje, pero los bares no le van a pagar ese mismo día, sino que le dicen, bueno, pues te compramos el producto, déjanos un tiempo para irlo vendiendo y te pagamos dentro de 30 días, de 60, de 90 días. Ese es el derecho de cobro a clientes, es decir, la empresa, Vallecasa, en este caso todavía no habría cobrado el dinero por la venta, pero sí que tiene un derecho de cobro. En ese caso estaría en realizable. La cuenta clientes, lo que te deben los clientes va al realizable y son en este caso 15.000 euros. Vale, siguiente, dinero en caja. Dinero en caja, 2.000 euros. Ese es el dinero que tiene pues, en el local de la empresa esta compañía. Bueno, pues entonces, dinero en caja sería disponible, igual que bancos, cuenta corriente, es el dinero que va utilizando en sus operaciones diarias la empresa. Bueno, vamos a ir tachando, voy a tachar estas tres primeras que ya las tenemos clasificadas. Vamos a seguir. Edificio, equipos informáticos, elementos de transporte, bueno, todo esto, fijaos que son elementos que permanecen en la empresa durante más de un año. El edificio, es decir, dónde se ubica la empresa, dónde hace sus operaciones, la fábrica, lo que sea, los equipos informáticos, los ordenadores que utiliza, y elementos de transporte, pues imaginemos que esta empresa pues, puede tener una furgoneta en propiedad, por ejemplo. ¿Todo esto dónde va? Pues son elementos que se pueden tocar. El edificio se puede tocar y permanece más de un año en la empresa. Por tanto, activo no corriente y dentro del activo no corriente, inmovilizado material. Activo no corriente, porque dura más de un año en la empresa. Esperemos que ese edificio sea la sede de la empresa durante más de un año. Y además podemos tocarlo. Así que 250.000 euros el edificio. Los equipos informáticos, igual. 5.400 euros. Y por último tenemos los elementos de transporte en este apartado. Serían 15.000 euros. Vale, pues voy a tachar también estas tres partidas. Propiedad industrial. Propiedad industrial, por ejemplo, pueden ser las patentes, ¿no? Como aquí hemos hablado en el enunciado de que es un novedoso refresco, bueno, pues imaginemos que ha inventado un novedoso refresco y que pues lo ha patentado y durante 20 años, pues tiene la patente de ese nuevo producto que ha sacado al mercado. Bueno, pues en ese caso, propiedad industrial de 80.000 euros.
¿Dónde va esto? Bueno, pues eso, como va a durar más de un año en la empresa, va dentro del activo no corriente, además es un derecho que tiene la empresa. Acordaos que el activo son los bienes y derechos, la propiedad industrial, las patentes o la marca es un derecho que tiene la empresa, por tanto, activo, que va a durar más de un año en la empresa, activo no corriente y que no se puede tocar. O sea, la patente no es algo tangible, sino que es un derecho y por tanto va dentro del activo no corriente al inmovilizado intangible. 80.000 euros. Capital social. Capital social, acordaos que había 3 partidas que nos tenemos que aprender dentro del patrimonio neto. Esto es siempre igual. Capital social, que son las aportaciones de los socios, las reservas, que son los beneficios no distribuidos, y el resultado del ejercicio. Entonces, si nos dice que el capital social son 300.000 euros, pues aquí apuntamos capital social 300.000 euros. Si nos dice que las reservas son 60.000 euros, pues aquí apuntamos reservas 60.000 euros. Resultado del ejercicio, todavía no tenemos dato. Bueno, pues otras 3 partidas que podemos ir tachando. Siguiente, préstamo bancario a devolver en 2 años. Bien, eso para la empresa, pues ha pedido un dinero al banco y se lo tiene que devolver en un plazo de 2 años. 2 años es un plazo superior a un año y este préstamo supone una deuda para la empresa. Como supone una deuda, va a ser pasivo. Y como se devuelve en un plazo superior a un año, va a ser pasivo a largo plazo o pasivo no corriente. Así que aquí tenemos deudas con proveedores. Bueno, las deudas con los proveedores, bueno, pues esta empresa si hace refrescos, pues no sé, tendrá proveedores de azúcar, no sé exactamente con qué se harán esos refrescos, pero por ejemplo tendrá un proveedor de azúcar. Bueno, pues imaginemos que el azúcar no se lo ha pagado en el momento, igual que a él los clientes le pagan en 30 días, él puede acordar con su proveedor de azúcar pagarle a 30 días, a 90 o a 6 meses, ¿no? Si no nos dice nada, las deudas con proveedores siempre van a ser a corto plazo. Por tanto, si le debemos dinero a los proveedores dentro de unos días, dentro de unos pocos meses, eso irá dentro del pasivo corriente, que son las obligaciones de pago a corto plazo que tiene la empresa. Vale, así que aquí, proveedores, les debemos 9.500 euros. Aplicaciones informáticas. Vale, las aplicaciones informáticas es un derecho de uso que tiene la empresa sobre determinados programas. El programa que sea, pues imaginemos que la contabilidad de la empresa pues la lleva en un Excel y por tanto la compañía paga una licencia de Microsoft Office, ¿no? Pues las aplicaciones informáticas van a estar en la empresa, esa licencia va a perdurar en la empresa durante un periodo relativamente largo, ¿no? Esperamos. Y por tanto, normalmente esto lo clasificamos dentro del inmovilizado intangible. Y me diréis, ¿y por qué los equipos informáticos los hemos clasificado en el inmovilizado material y las aplicaciones informáticas lo hemos clasificado en el inmovilizado intangible? Bueno, pues porque las aplicaciones informáticas, el software del ordenador, no lo podemos tocar. Nosotros no podemos tocar el Microsoft Office. Sin embargo, lo que es el ordenador, lo que es su CPU, su pantalla, el ratón, sí lo podemos tocar. Y eso serían equipos informáticos. El hardware es equipos informáticos y el software, como no lo podemos tocar, es aplicaciones informáticas. Lo que podemos tocar, inmovilizado material, lo que no podemos tocar, inmovilizado intangible. Bueno, voy a ir tachando estas 3. Tenemos más cositas. A ver, tenemos mobiliario. Mobiliario son los muebles de la empresa. Hombre, pues como tenemos un mobiliario, eso va a estar más de un año en la empresa y lo podemos tocar. Así que activo no corriente es un bien que posee la empresa, por tanto es activo no corriente porque esperamos que dure en la empresa más de un año. Y además es inmovilizado material porque lo podemos tocar. 7.000 euros. Vamos, la maquinaria exactamente igual. La maquinaria es un bien que posee la empresa, por tanto activo. Pretendemos, ¿es un activo líquido o muy poco líquido? Pues es un activo poco líquido, es activo no corriente porque para funcionar tenemos que mantenerlo en la empresa durante bastante tiempo. Por tanto, la maquinaria estaría en el activo no corriente. ¿Y es intangible o material? Bueno, pues la maquinaria en principio la podemos tocar, así que sería material, 32.000 euros. Bien. Amortización acumulada del inmovilizado intangible. Bueno, pues la amortización acumulada del inmovilizado intangible, que para abreviarlo, voy a poner aquí, se pone evidentemente en el inmovilizado intangible. ¿Qué es la amortización acumulada del inmovilizado, en este caso intangible? Lo hablamos en el vídeo explicativo sobre el balance. La amortización es ese ahorro que hace la empresa para restaurar elementos del inmovilizado. En este caso, del inmovilizado intangible. Y lo importante es que le quitábamos valor a esos elementos del inmovilizado intangible que tenemos en la empresa. Por tanto, la amortización acumulada del inmovilizado intangible va restando en el balance y todo lo que va restando en el balance lo ponemos entre paréntesis. Así que 4.500
entre paréntesis. Tachamos estos tres. Amortización acumulada del inmovilizado material. Bueno, esto normalmente no lo piden, pero voy a hacer este ejemplo para que sepamos cómo calcularla en caso de que nos pidiesen esto, ¿no? Nos dice que está amortizado el 5% de edificios y el 20% del resto de partidas del inmovilizado material. Entendemos que es el 5% del valor de los edificios y el 20% del resto de partidas del inmovilizado material. ¿Cómo lo hacemos? Bien, ¿y cómo calculamos la amortización acumulada del inmovilizado material? Pues calculamos el 5% de edificios y a lo que nos dé le sumamos el 20% del valor del resto de partidas que están dentro de nuestro inmovilizado material. El 5% de edificios es 5% de edificios, que son 250.000 euros. Podemos ponerlo 5 partido de 100 o 0,05 por 250.000 euros. Esto es un por, ¿vale? Ahora, calculamos el valor del resto de los elementos del inmovilizado material. ¿Cuáles son el resto de elementos del inmovilizado material? Los equipos informáticos, 5.400 euros. Lo estoy calculando aparte, ¿vale? Para ponerlo luego aquí y que me quede todo en una sola línea. Pero serían los equipos informáticos, 5.400, más 15.000, que serían los elementos de transporte, más 7.000, que sería el mobiliario, más la maquinaria, que son 32.000 euros. Si cogemos la calculadora y sumamos todo esto, 59.400 euros. Así que, para la amortización acumulada del inmovilizado material, tenemos que calcular el 5% de la partida o de la cuenta de edificios, más el 20%, que también lo podemos poner como 0,20 por 59.400, que es el resto de partidas que tenemos. Hacemos esta operación y calculamos el 5% de 250.000, que son 12.500. Y a esto le sumamos el 20% de 59.400, que son 11.880. Total, ¿cuánto es el valor de la amortización acumulada del inmovilizado material? Pues 12.500 más 11.880, que son 24.380 euros. Este era el dato que estábamos buscando. Genial, pues incluimos esos 24.380 euros como amortización acumulada del inmovilizado material, restando dentro del inmovilizado material. Bueno, otra partida que nos hemos quitado. Materias primas. Bueno, las materias primas, acordaos que son parte de las existencias de la empresa. Muchas veces no distinguen aquí entre materias primas o productos terminados en las existencias. Me refiero a los ejercicios de BAU. Es decir, normalmente nos dan directamente existencias, 9.000 euros, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero si nos lo distinguiesen o si nos dijesen que tienen en almacén materias primas por valor de 18.200 euros y que tiene productos terminados por valor de 19.500 euros, pues genial. Eso iría a existencias. Es lo que tenemos en el almacén, ya sea para incluirlo dentro del proceso de transformación de materias primas a productos terminados o directamente preparados para la venta, como dice que ya están estos productos terminados. En ambos casos son inventarios que realizamos en nuestros almacenes. Son productos que tenemos en nuestros almacenes y que esperamos, ya sea después de una transformación o directamente con la venta del producto terminado, convertir en dinero. Quitamos estos dos. Deudores. Deudores, todo aquel agente económico que le debe dinero a la empresa. Si le debe dinero a la empresa tiene un derecho de cobro con respecto a ese agente económico. Y esos derechos de cobro, si no nos dice nada, son a corto plazo y por tanto estaríamos dentro del activo corriente. 12.500 euros. Continuamos. Hacienda pública acreedora por IVA. Pues bien, si los deudores son aquellos agentes económicos que le deben dinero a la empresa, a aquellos acreedores de la empresa son todos aquellos agentes económicos a los que la empresa les debe dinero. Por tanto, en este caso, si Hacienda pública es acreedora por IVA, la empresa le debe dinero a Hacienda pública. Si la empresa le debe dinero a Hacienda pública, la empresa tiene una obligación de pago que, bueno, pues como estamos hablando del IVA, el IVA se hace la liquidación del IVA trimestralmente, así que iría dentro del pasivo corriente. Vale, bueno, estos dos ya lo hemos hecho, los voy a tachar. Continuamos. Deudas con una entidad de crédito a devolver en 3 meses. Bueno, pues si tengo una deuda con una entidad de crédito a devolver en 3 meses, tengo una obligación de pago. Si tengo una deuda, tengo una obligación de pago. Por tanto, estamos siempre en el pasivo. Siempre que yo tengo una obligación de pago, estamos en el pasivo.
con una entidad de crédito a devolver en 3 meses. O sea, ese dinero lo tengo que pagar dentro de 3 meses. 3 meses es un periodo inferior a un año, por tanto, pasivo corriente. Entonces, deudas con entidades de crédito a devolver en 3 meses. Vale, pues entonces 9.600 euros van aquí al pasivo corriente. Siguiente. Deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo. Deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo, 19.000 euros. Si es una deuda para la empresa, es una obligación de pago. Con proveedores, aquí a lo mejor diríamos, pues si hemos puesto proveedores en pasivo corriente, pues irán pasivo corriente. Al loro, que nos dice que esas deudas son a largo plazo. Entonces, si son deudas a largo plazo, estamos en el pasivo no corriente. Por tanto, las deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo, las deudas con proveedores de inmovilizado a largo plazo, como son deudas, obligaciones de pago a largo plazo, a un periodo superior a un año, estamos en pasivo no corriente y lo clasificaríamos aquí por valor de 19.000 euros. Y aquí nos viene el resultado del ejercicio. ¿El valor del resultado del ejercicio no lo sabemos? No. Nos pone una interrogación. Bueno, yo voy a poner una X. Esta va a ser nuestra incógnita. Fijaos que precisamente en el apartado B nos dice hay que calcular el resultado del ejercicio. Bien, bueno, pues lo haremos cuando corresponda. Primero vamos a calcular todos los subtotales y vamos a ir uno por uno. Empezamos. Aquí calculamos el valor del inmovilizado intangible. ¿Qué hacemos para ello? Pues sumamos 80.000 más 1.500 más 4.500, no, más 4.500 no, porque acordaos que cuando ese valor está entre paréntesis es que va restando y las amortizaciones acumuladas iban restando. Por tanto es 80.000 más 1.500 menos 4.500. ¿Cuánto me da? 77.000. Así que la empresa tiene un inmovilizado intangible por valor de 77.000 euros. Vamos ahora por inmovilizado material. ¿Cómo lo hacemos? Pues 250.000 más 5.400 más 15.000 más 7.000 más 32.000 menos 24.380. ¿Cuánto nos da? 285.020 euros. Tenemos todos los datos del activo no corriente, sumamos inmovilizado intangible 77.000 euros más inmovilizado material 285.020 euros. ¿Cuánto es el valor del activo no corriente de la empresa? 362.020 euros. Vamos ahora por todas las partidas, a todas las cuentas del activo corriente. Primero hacemos los subtotales de la cuenta de existencias, de realizable y de disponible. De existencias, pues sumamos el valor de las materias primas que tenemos en almacén más el valor de los productos terminados preparados para la venta, que son en total 37.700 euros. El realizable, pues el realizable tenemos dos partidas, ninguna está entre paréntesis, así que ninguna está restando, así que las sumamos. ¿Cuánto nos da? 15.000 más 12.500 son 27.500 euros. El disponible también tenemos dos cuentas, simplemente las sumamos lo que tenemos en la cuenta corriente más lo que tenemos en efectivo en el local y nos da 152.000 euros. Para calcular el total del activo corriente sumamos lo que tenemos de existencias más lo que tenemos de realizable más lo que tenemos de disponible y nos da 217.200 euros. ¿Podemos calcular el total del activo? Pues sí, podemos calcular el total del activo porque tenemos el activo no corriente y el activo corriente. El total del activo es la suma de activo no corriente más activo corriente. Es decir, 362.020 que tenemos del activo no corriente más 217.200 que tenemos del activo corriente, que nos da un total de 579.220 euros. Es decir, que el valor del activo total de la empresa, el valor del total de bienes y derechos que posee la empresa es de 579.220 euros. Ya tenemos toda la estructura económica, toda la parte izquierda del balance. Vamos ahora a calcular las partidas de la estructura financiera. Dentro del patrimonio neto tenemos capital social, reservas y resultado del ejercicio. Claro, el resultado del ejercicio no lo tenemos, así que aquí tendríamos que decir que tenemos 360.000 euros más X, ¿no? Porque nos faltaría ahí un dato, ¿no? El patrimonio neto todavía no lo tenemos completo. Tenemos que calcular ese resultado del ejercicio, que ahora dentro de un ratito, en nada, vemos cómo se calcula ese resultado del ejercicio. Pasivo no corriente. Pasivo no corriente tenemos dos partidas, que eran 75.000 euros y 19.000 euros. Las sumamos, si no me equivoco, 94.000 euros. Esas son 94.000 euros, son las obligaciones de pago a largo plazo que tiene la empresa.
Pasivo corriente, esas obligaciones de pago a corto plazo. Bueno, pues dentro del pasivo corriente tenemos proveedores 9.500, Hacienda Pública Acreedora 3.200, deudas con entidades de crédito a devolver en 3 meses, 9.600. Total 22.300 euros. ¿Cuánto tenemos de total pasivo y neto? Bueno, pues si queremos lo podemos calcular ya, que serían 360.000 más 94.000 más 22.300, que son 476.300 más X. Más X porque todavía no tenemos ese resultado del ejercicio. Y ahí viene el apartado B. ¿Cómo calculábamos ese resultado del ejercicio? Vamos a verlo. Para calcular ese resultado del ejercicio nos tenemos que acordar de que la estructura económica tenía que ser igual a la estructura financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo era igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo. ¿Tenemos el dato del activo? Sí, tenemos el dato del activo porque nos ha dado 579.220 euros. ¿Tenemos el dato del patrimonio neto? Ese dato teníamos que era 360.000 más X, que es nuestro resultado del ejercicio, es nuestra incógnita y lo tenemos que despejar. Y luego tenemos el pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? Pues el pasivo es la suma de pasivo no corriente más pasivo corriente, es decir, 94.000 más 22.300. Ese es nuestro pasivo. Tenemos que despejar la X. Primero voy a quitar un poquito estos paréntesis y a resolverlo. 579.220 tiene que ser igual a 360.000 más X más, ¿cuánto nos da esto? Pues nos da 0,03,611, 116.300. ¿Ahora qué hacemos? Para despejar la X, que está aquí a la derecha sumando, pues podemos pasar el 360.000 que está aquí sumando, podemos pasarlo al otro miembro restando y podemos hacer lo mismo con el 116.300. Total, que nos queda 579.220 menos 360.000 menos 116.300 es X. Hacemos esta operación y nos da 102.920 euros, que esa es nuestra X. ¿Y cuál era nuestra X en el balance? Nuestra X en el balance era el resultado del ejercicio. Y esto ha sido todo de momento. Así es como se elabora un balance de una manera ordenada y cómo se calcula una de las partidas. Reitero que efectivamente en este caso nos han preguntado el resultado del ejercicio y es bastante recurrente que nos pregunten el resultado del ejercicio, pero perfectamente nos podrían haber dado el resultado del ejercicio, nos podrían haber dicho que el resultado del ejercicio era esa cantidad que hemos calculado y nos podrían haber pedido que calculásemos la cuenta, por ejemplo, de bancos, en cuyo caso se hace exactamente igual, activo igual a patrimonio neto más pasivo, solo que aquí la incógnita la tendríamos entonces en el activo, no en el patrimonio neto ni en el pasivo en el que nos hubiesen dado todos los datos. Pero siempre tenemos que tener todos los datos excepto aquel por el que nos estaban preguntando. Aquel dato, que es el que nos falta, que tenemos que despejar de la ecuación activo igual a patrimonio neto más pasivo, para que el balance nos cuadre y nos dé lo mismo el bloque de la estructura económica, el bloque del activo, que el bloque de la estructura financiera o bloque de patrimonio neto más pasivo. Espero que os haya sido de utilidad. En la descripción os dejo otro problema que si queréis podéis hacer, también dejo ahí la solución. Si no llegáis a la solución, pues podéis escribirme. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo.